Continuamos con más en las noticias Tampico, con el gusto de saludar de nueva cuenta y que nos acompañe el día de hoy el químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. Químico, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. No, Paco, al contrario, gracias por recibirme. Bienvenido, químico, y hoy vamos a tocar un tema, a ver si lo pronuncio bien. Claro. Hormona gonadotropina coriónica humana. Exactamente, exacto. La gonadotropina coriónica humana, exacto. Bien. Fíjate, Paco, hoy vamos a tratar de este tema porque me parece que es un tema importante. Esta es una hormona que nosotros detectamos en el laboratorio de manera cotidiana, la verdad, diariamente se realizan un buen número de estos estudios y tal vez para los televidentes se les haga tal vez extraño porque no lo ubiquen, pero esta es precisamente el blanco molecular que nosotros buscamos cada vez que hacemos lo que todo el mundo conoce como una prueba de embarazo. Ok. ¿Sí? Entonces, básicamente la función... Es lo que buscamos. Es lo que buscamos. Es lo que Muy buscamos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, comenzar desde el principio, ¿verdad? Y entonces, el principio sería la liberación, ¿sí? Que se va a llevar a cabo del ovocito, ¿verdad? Por lo que viene siendo el ovario. Este ovocito va a ser liberado. En su lugar, van a estar ahí los folículos de Graf que se conocen. Una vez que se libera, estos folículos van a transformarse en un tejido que se conoce como cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, en lo que el ovocito o el óvulo va a estar descendiendo por las trompas de falopio, porque son las que conectan, ¿verdad?, a los ovarios con el útero, va a estar descendiendo por ahí y por mientras el ovocito el cuerpo lúteo va a empezar a producir una hormona que se llama progesterona, que seguramente ya muchos habrán escuchado de ella, ¿verdad? Esta progesterona, la función que cumple es mantener el interior del útero intacto, listo para recibir a un blastocisto, ¿verdad? Y que se implante y que pueda haber un embarazo, ¿no? Ahora, el óvulo va a venir descendiendo por ahí con el auxilio de unos cilios que están recubriendo las trompas, ¿verdad?, de falopio, que son como unos túbulos, ¿verdad? Y una vez desciende, va a desencadenar precisamente en el útero. Si no existe fecundación y por lo tanto no hay implantación ni nada, este cuerpo lúteo solamente digamos que estará presente alrededor de 2 semanas, 14 días, más o menos. La producción de progesterona, por lo tanto, va a disminuir y esto lo que va a generar es que todo el interior del útero, las células que recubren el interior, se empiezan a desprender, a degradar y se liberen, ¿verdad? Y a esto le llamamos menstruación, ¿sí? Okay. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando pues las cosas felizmente se dan y entonces un espermatozoide sano fecunda a un óvulo sano también? Entonces, lo que se va a producir entonces es un cigoto. Esto habitualmente va a ocurrir, en la vasta mayoría de los casos por mucho, obviamente en las trompas de falopio. De aquí va a empezar un frenesí de divisiones celulares que se van a empezar a dar porque se genera esta primer célula única, ¿verdad? Y entonces se empiezan a dividir, se transforma en algo que se conoce como mórula y posteriormente blastocisto. Este blastocisto va a desembocar, ¿verdad?, finalmente ya en el útero. En el útero, este blastocisto en la parte exterior está recubierto por células que se llaman trofoblásticas o trofoblastos. Estos van a pegarse al útero y van, a través de enzimas que se llaman proteolíticas, van a degradar esta pared y un poquito a medio digerir, digamos, y a meterse, a adentrarse, y van a adherirse, por lo tanto, al útero. Estas células trofoblásticas van precisamente a producir la gonadotropina coriónica humana. Perdón, porque tal vez es una introducción muy larga, pero estas la van a producir. Pero nos permite entender cómo se genera, cómo se produce. Ahí se empieza a producir, ¿verdad? Y esta función, la función que tiene esta hormona es evitar que se degrade el cuerpo lúteo, que se siga produciendo la progesterona, que no se desintegre la pared del útero, que se mantenga el embarazo, ¿sí? Y que esto ocurra por 3 meses. El primer trimestre, esto va a estar haciendo la gonadotropina coriónica humana, manteniendo esto, ¿sí? Porque la progesterona es necesaria para el embarazo, para mantener el embarazo, ¿sí? Entonces es una función muy importante. Estas células trofoblásticas que la producen se van a convertir eventualmente en la placenta.
y por lo tanto la placenta será, una vez que ésta exista, quien siga produciendo la gonadotropina coriónica humana. ¿Sí? Ahora, la gonadotropina coriónica humana inicia produciéndose y por lo tanto su concentración inicia en niveles bajos y poco a poco irá subiendo. Ahora, poco a poco es entre comillas, porque su concentración se va a estar duplicando aproximadamente cada 2 días. ¿Sí? Duplicando las primeras 8 semanas del embarazo. Va a seguir subiendo todavía hasta la semana 10, pero ya digamos que la curva o la pendiente irá disminuyendo y el pico máximo más o menos lo vamos a encontrar como las 10 semanas del embarazo. Las próximas 10 semanas, la hormona irá poco a poco disminuyendo, cayendo en su concentración de la gonadotropina coriónica humana. Nunca a 0, ¿verdad? Y va a permanecer durante el embarazo fluctuando en distintos niveles y deja de ser útil en el laboratorio ya posteriormente, pero muy en el inicio sí lo es. ¿Por qué? Primero, pues existen ya concentraciones que conocemos, hay rangos que nos ayudan a determinar más o menos la semana de embarazo en la que se encuentra y además pues para dar un seguimiento que el comportamiento es el comportamiento esperado. ¿Por qué lo digo? Porque puede haber, por ejemplo, un embarazo que sea ectópico, que se dé, por ejemplo, en las trompas de falopio, y este es importante detectarlo, ¿verdad? Porque esto no debe de ocurrir. Si ocurre, es importante que el médico intervenga. ¿Y la hormona ayuda? La hormona ayuda porque el comportamiento de crecimiento no es normal. Es mucho menor la curva de crecimiento. ¿Sí? Las constricciones, las restricciones del espacio y todo están generando aquí un comportamiento normal. Y esto el médico lo detecta inmediatamente y va a actuar. ¿Sí? ¿Y puede haber también concentraciones muy superiores? También puede haber muy superiores, por ejemplo, en el síndrome de Down. ¿Sí? Y entonces también el médico estará atento de estas cosas y irá dando el seguimiento que sea apropiado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que es un estudio que nos da mucha información. Ahora, no solo se pide en el embarazo, y esto es una de las cosas que nosotros en el laboratorio a veces peleamos, decimos, híjole, ¿cómo es que pululó de repente esta forma de denominarla? Porque la verdad de las cosas es que hay cánceres testiculares que la producen, es decir, a un hombre se la pueden pedir, hay cánceres pituitarios que la producen también, porque es que esta hormona finalmente forma parte de una familia. Hay otras hormonas relacionadas muy similares, la hormona luteinizante y esta hormona son casi iguales. Lo único que cambia es los azúcares que se le pegan a la proteína. O sea, la hormona normalmente no existe en el cuerpo. Se produce en determinadas situaciones. Se produce en el embarazo, pero un cáncer puede activar, así es la producción de la hormona, en otras células, ¿verdad? Entonces, y para esto sirve detectarlo. Ahora, existen otros estados, como por ejemplo una mola. Una mola, las vamos porque a lo mejor no, digo, el público no tiene por qué saber que es una mola, ¿verdad? Pero básicamente una mola es una especie de tumor, ¿sí? Entonces, se va a producir, por ejemplo, si recuerdas, al principio decía yo que, bueno, pues era un óvulo normal y un espermatozoide normal. Hay ocasiones en que el óvulo viene vacío. Esto no es normal. Y si un espermatozoide fecunda un óvulo vacío y después duplica su material genético para generar una célula diploide, esta se va a transformar en una mola. También puede ocurrir que el óvulo vacío se fecunde por 2 espermatozoides. Esto también va a generar una mola. O se puede también ocurrir que un ovocito, un óvulo normal, se fecunde por 2 espermatozoides y también nos puede dar una especie de mola. Entonces, hay una serie. Ahora, estas molas, algunas son malignas, ¿verdad? Y pueden incluso ser metástasis, es decir, invadir otras partes del cuerpo. Detectarlo es muy importante. Hacer la prueba demasiado pronto después de la concepción puede darnos falsos negativos. Y la recomendación habitualmente, en el caso de buscar un embarazo, es esperar pues al menos 10 días, por lo menos 10 días después de la concepción, o si lo estamos midiendo a través del último día, la última fecha de regla, entonces al menos esperar un retraso de 1 semana, idealmente 2 semanas, ¿verdad? Para tener cifras más reales. Para tener, así es, un dato más real y quitarnos ese riesgo, ¿verdad? Químico, se nos ha acabado el tiempo, muy interesante el tema, le agradecemos que nos lo haya compartido y bueno, por aquí nos estaremos viendo en próximas fechas. No, por favor, gracias, Paco, de veras. Al contrario, muchísimas gracias, el químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. Ha llegado el momento de agradecer y despedirnos de quienes nos han sintonizado a través del sistema Sky, pero continuamos con 1 hora más de información aquí en las Noticias Tampico.